Mi nombre es Marianela Figueroa y pertenezco a la Universidad de Yacambú. En la materia de psicología organizacional veremos el tema de estrés laboral. Historia del estrés. La palabra estrés deriva del griego streigere, que significa provocar, tensión. Se usó por primera vez alrededor del siglo XIV en la lengua inglesa como estrés. A mediados del siglo XIX, el fisiólogo Claudette Bernard propuso que los cambios externos en el ambiente pueden perturbar al organismo y que era necesario mantener el equilibrio frente a los cambios para alcanzar la estabilidad interior. El fisiólogo Walter Brandon Cannon, en 1911, fue el primero en utilizar el término estrés. Lo definió como la respuesta ante una amenaza al equilibrio interno u homeostasis. En sus investigaciones descubrió la influencia de factores emocionales en la secreción de la adrenalina y creó el concepto de reacción de lucha o huida en la respuesta básica del organismo ante las situaciones percibidas como peligrosas, en las que se libera catecolaminas por la médula suprarrenal. Para Cannon, el estrés es todo estímulo susceptible de provocar una reacción de huida. En 1935, cuando el fisiólogo Dr. Hans Selye definió estrés como la respuesta adaptativa del organismo ante los diversos estresores, lo denominó síndrome general de adaptación. Según su teoría, existe una respuesta prototípica al estrés que viene desencadenada indistintamente por el estímulo estresante. Sin embargo, no especificó la naturaleza de dicha estimulación. A partir de la década de los 90, las investigaciones sobre el estrés en el mundo del trabajo se incrementaron y en especial el impacto del estrés relacionado con la salud de los trabajadores a causa de las dolencias ocupacionales. Según la definición de Chouros y Gold, se puede definir el estrés como un estado de falta de armonía o una amenaza a la homeostasis. La respuesta adaptativa puede ser específica o generalizada y no específica. Así, una perturbación en la homeostasis resulta en una cascada de respuestas fisiológicas y comportamentales a fin de restaurar el balance homeostático ideal. Después de estas investigaciones sobre el estrés, se involucraron en los estudios la participación de disciplinas médicas, biológicas y psicológicas, con la aplicación de tecnologías diversas y avanzadas. Una de las definiciones más recientes del estrés ha sido planteada por Bruce McEwen. El estrés puede ser definido como una amenaza real o una respuesta a la integridad fisiológica o psicológica de un individuo, que resulta en una respuesta fisiológica y o conductual. En medicina, el estrés es redefinido como una situación en la cual los niveles glucocorticoides y catecolaminas en circulación se elevan. Para la OIT, el estrés es la respuesta física y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos y capacidades percibidos de un individuo para hacer frente a esas exigencias. El estrés relacionado con el trabajo está determinado por la organización del trabajo, el diseño del trabajo y las relaciones laborales, y tiene lugar cuando las exigencias del trabajo no se corresponden o exceden las capacidades, recursos o necesidades del trabajador, o cuando el conocimiento y las habilidades de un trabajador o un grupo para enfrentar dichas exigencias no coinciden con las expectativas de la cultura organizativa de una empresa. Definición del estrés laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, estrés laboral se define como enfermedad peligrosa para las economías industrializadas y en vías de desarrollo que perjudica la producción al afectar la salud física y mental de los trabajadores. La definición de Karasek sobre el estrés laboral es una variable dependiente del efecto conjunto de las demandas del trabajo y los factores moderados de las mismas, particularmente la percepción de control o grado de libertad de decisión del trabajador. Para la Comisión Europea, el estrés laboral es como
un patrón de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido del trabajo, organización del trabajo y el medio ambiente de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y de respuesta y la frecuente sensación de no poder afrontarlos. Para la National Institute of Occupational Safety and Health de los Estados Unidos, el estrés en el trabajo puede definirse como las respuestas nocivas físicas y emocionales que se producen cuando las exigencias del trabajo no corresponden a las capacidades, recursos o necesidades del trabajador. El estrés en el trabajo puede conducir a una mala salud o a una lesión. Por las definiciones expuestas de distintos autores y organizaciones, el estrés laboral es un conjunto de reacciones fisiológicas, psicológicas, que experimenta el organismo ante agentes producidos por factores psicosociales que afectan su funcionalidad, por ser el ámbito laboral por donde se invierte mayor tiempo, capacidad del individuo, la personalidad, el estilo de afrontamiento, soporte social al ritmo del trabajo, la automatización de los procesos laborales, los altos niveles de competitividad, el riesgo de quedar sin empleo y los bajos ingresos. El individuo está sujeto a presiones en el cumplimiento de sus labores y el esfuerzo continuo en los largos periodos de tiempo que afecta la salud física y mental. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Brizuela y a continuación les hablaré acerca de las características y los tipos de estrés. Ahora bien, con respecto a las características del estrés, las señales más características del estrés son, en primer lugar, las emociones, ansiedad, miedo, irritabilidad y confusión. En segundo lugar, pensamientos, en este caso dificultad para concentrarse, pensamientos repetitivos, excesiva autocrítica, olvidos, preocupaciones por el futuro, entre muchos otros. En tercer lugar, conductas, dificultades en el habla, risa nerviosa, trato brusco en las relaciones sociales, aumento del consumo del tabaco y el alcohol. En cuarto y último lugar, cambios físicos, músculos contraídos, dolor de cabeza, dolor de espalda, malestar estomacal, infecciones, fatigas, palpitaciones y respiración agitada. Continuamos con lo que son los tipos de estrés. En primer lugar está el estrés agudo. Este es el tipo más común de estrés. Se origina por las exigencias a las que nos sometemos y de nuestra incapacidad para centrarnos en el presente. En segundo lugar está lo que es el estrés agudo episódico. Este se refiere a las personas que sufren situaciones de estrés agudo de forma repetitiva. En tercer lugar está lo que es el estrés crónico. Este es un tipo de estrés agotador que produce un desgaste físico y emocional continuo a la persona que lo sufre. Y en cuarto y último lugar está lo que es el estrés laboral. Este es aquel que se produce debido a la excesiva presión que tiene lugar en el entorno de trabajo. Ahora bien, con respecto al estrés laboral, este también tiene distintos tipos, entre los cuales se encuentran en primer lugar el estrés laboral episódico. Este tipo de estrés aparece de manera puntual, con una causa clara, y cuando esta causa desaparece, también lo hace el estrés. Un ejemplo de ello puede ser la realización de un presupuesto mensual. En segundo lugar está lo que es el estrés laboral crónico. Este tipo de estrés laboral es aquel en el cual la creciente presión en el entorno laboral puede provocar la saturación tanto física como mental de la persona. En tercer lugar tenemos lo que es el euestrés. Este es uno de los tipos de estrés más beneficioso, debido a que este genera reacciones a nuestro organismo ante situaciones diversas que se generan en el trabajo. En cuarto y último lugar tenemos lo que es el distrés. Este es un tipo de estrés laboral negativo. Este puede afectar a la persona tanto a nivel emocional, psicológico y físico. Muchas gracias.